Hola mis amados del chat y del YouTube channel. Hace un tiempo que he querido tratar este tema y no sé cómo hacerlo de una manera delicada, pero lo voy a hacer por causa de la verdad. Yo me imagino que ustedes reciben videos similares a los que a mí me llegan, de iglesias evangélicas, donde algunos inclusive escriben: oye, pero yo debería ser evangélico, que gente que goza. Y aparecen gente bailando, danzando en el culto. Aparece un pastor que lo sube sobre dos maderas y dos personas alan las maderas y él aparece haciendo esto. Otro que baja y desciende por una canasta. Y la iglesia parece, el servicio parece un jolgorio. Y eso se le atribuye al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se menciona por primera vez en Génesis 1, al principio de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz del abismo. El libro de Job dice que el Espíritu de Dios adornó los cielos. El gran decorador de la creación fue el Espíritu de Dios. Ordenó el desorden y el caos inicial. Y luego en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo aparece, viene sobre los que construyeron el tabernáculo, como espíritu de sabiduría, de darle entendimiento en cómo construir, en cómo decorar, en cómo ordenar esa construcción del centro de la adoración de Israel. Y luego se ve el Espíritu de Dios asociado a la predicación de los profetas. El Espíritu de Dios venía sobre ellos y los movía a predicar, sea un mensaje de juicio, de arrepentimiento, de exhortación o de esperanza, según el contexto. Y el Espíritu de Dios movía a estos hombres también a escribir y a registrar la palabra de Dios, como lo enseña el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro dice que los hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu de Dios a registrar la Escritura. Y en el Nuevo Testamento Jesús habla del Espíritu de Dios como aquel que vendría después que Él se fuera. Él le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu de Dios, el Consolador, no vendría, y Él los guiará a ustedes a toda la verdad, y estará entre ustedes, con ustedes y en ustedes. El apóstol Pablo describe el ministerio del Espíritu como el que transforma, el que santifica al cristiano, el que lo lleva a parecerse cada vez más a Cristo, utilizando aún la misma Escritura y transformando al cristiano de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Y en 1 Corintios 12 al 14, en el contexto de la iglesia reunida y de los dones espirituales, que dice Pablo son dados por el Espíritu de Dios con el propósito de edificar y de hacer bien a la iglesia. Para el bien común son dados los dones, no para exhibiciones personales. Pablo dice que el Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Dios es un Dios de orden, como en todas las iglesias de los santos, escribe Pablo. No es un tema solo de los corintios, de su cultura. No, Pablo dice, así es en todas las iglesias. Y por eso él exhorta a que cuando la iglesia esté reunida, que todo se haga decentemente y con orden. Nada de esas cosas que vemos en esos clips tienen que ver con el derramamiento del Espíritu de Dios, que un pastor le pone la mano en la cabeza a una gente y cae temblando al piso o empieza a remolonearse y a bailar y a danzar. Eso no es de Dios. Ese no es el orden nuevo testamentario. El Espíritu de Dios, aún en el libro de los Hechos, que vino e hizo que se hablaran lenguas, glosolalia, se hablaran idiomas, y en esas lenguas las personas entendían el Evangelio y la obra de Dios redentora en Cristo en sus propios idiomas. Pablo dice en la iglesia: yo prefiero hablar 2 palabras con el entendimiento y no 1000 sin que yo sepa lo que estoy diciendo. Son ordenanzas bíblicas, pero hoy las iglesias tienen estas prácticas extrañas que no encuentran paralelismo en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios tiene un propósito: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el Señor Jesucristo: de pecado porque no creen en mí,
de justicia porque yo voy al Padre. Jesús es la manifestación de la justicia de la obra de Dios. Jesús es la imagen de Dios, la representación de Dios, Dios hecho hombre, Dios en la carne. Y de juicio porque el príncipe de este mundo, el diablo, ahora es manifiesto. Jesús habló de eso, del momento de la cruz. El Espíritu de Dios tiene el propósito de abrir los ojos de nuestro entendimiento, de cambiarnos el corazón de piedra en un corazón de carne, para que escuchemos el Evangelio, escuchemos el mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados que hay en Cristo, y creyendo que tengamos vida eterna. El Espíritu Santo no es un instrumento de desorden, de caos, de confusión, y mucho menos el desorden que se nota en estas supuestas iglesias llenas del Espíritu. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube channel.